El café ya estaba frío, pero yo seguía sosteniendo la taza. La mejor mamá del mundo estaba grabado en el borde, un poco desgastado. Amalia me la regaló cuando tenía 8 años. En esos días en que los regalos eran de papel y pegamento, llenos de corazón. Ahora, los regalos venían con condiciones. El teléfono sonó otra vez. La tercera vez esa mañana. No necesitaba ver la pantalla. Era Tadeo. Oye, mamá, ¿tienes un momento? Me quedé callada un instante de más. Él llenó el silencio con seguridad. Amalia y yo estuvimos hablando. Esta casa es demasiado para ti. El mantenimiento, los recibos. No deberías estar sola ahí. Miré por la ventana. El césped llevaba 2 semanas sin cortarse. El rosal que Gregorio podaba cada primavera se inclinaba sobre el sendero. Pero era mío, nuestro. No hay hipoteca. Dije sin rodeos. Hubo una pausa, como si lo hubiera tomado desprevenido. Pensé, bueno, ese no es el punto. Se trata de lo que es sostenible. Amalia dijo que sonabas cansada la última vez que habló contigo. No recordaba cuándo fue eso. Semana Santa. Tal vez él la cree que deberías considerar mudarte con nosotros. La habitación de huéspedes está ahí, sin usar. Tendrías ayuda con el mandado. Además, estarías más cerca de Paloma. Paloma, mi nieta, que me llamaba cada semana durante su primer año en la universidad. No había contestado el teléfono desde Navidad. Estoy bien, respondí. No se trata de eso, replicó Tadeo. Su voz más firme de repente. Ya hemos estado viendo compradores. Nada concreto aún, solo interés. Una brisa movió la cortina de la cocina. Apreté la taza con más fuerza. Nos ayudaría a todos. Mamá, podrías descansar. También necesitamos un empujoncito con la colegiatura de Paloma. Su escuela no es barata. No respondí. Él suspiró. Solo piénsalo. Sí, la línea quedó en silencio. Dejé la taza en la mesa, con el lado desgastado hacia afuera. Arriba. El estudio de Gregorio seguía intacto. La carpeta seguía ahí, escondida entre archivos de impuestos y tarjetas de cumpleaños. No la había abierto desde el funeral, pero tal vez era hora. No quería guardar secretos. Solo no veía sentido en corregir lo que ellos daban por hecho. Creían que Gregorio me había dejado apenas lo suficiente para sobrevivir. Creían que la casa tenía una hipoteca pesada. Creían que ahora era frágil, quizás siempre lo fui, y que necesitaba su guía para seguir adelante. Nunca les dije lo contrario, y tal vez, en el fondo, una parte de mí tenía curiosidad por ver qué harían con esa versión de mí. Lo llamaban preocupación, pero yo reconocía su forma. La preocupación siempre viene envuelta en control. Amalia llamó esa noche. Su voz era ligera, demasiado ligera, como quien camina sobre hielo delgado. Solo pienso que te sentirías más libre si no tuvieras que encargarte de todo sola. Dijo. Tadeo mencionó a un comprador. Pero no te preocupes. Nada oficial. Solo estamos explorando opciones. Tú estarías involucrada. Claro, claro, dije. Y dejé que el silencio hablara por mí. Ella siguió hablando sobre la habitación de huéspedes, la cercanía, el horario ocupado de Paloma, lo bonito que sería tener a mamá cerca. Podría cocinar si quería, descansar si lo necesitaba, mantenerme al margen. Recordé el Día de Muertos, sentada en su sótano con una bandeja de sobras mientras los demás se reunían arriba. Amalia se disculpó. Algo sobre poco espacio y dejar que los niños conecten. También sonreí entonces. No preguntaron cómo Gregorio había organizado sus cuentas. No preguntaron si había preparado algo. Asumieron que no. Asumieron que yo no lo sabría. Los dejé. Los dejé creer que era pequeña, porque esa era la versión de mí que podían manejar. Pero yo sabía lo que ellos no. Gregorio nunca hacía las cosas a medias. Estaba en el umbral de su estudio. El aire aún tenía un leve aroma a su loción, escondido bajo polvo y duelo. Abrí el cajón. Saqué la carpeta y la puse sobre el escritorio. La etiqueta decía, por si no estoy para explicártelo yo mismo. La carpeta pesaba más de lo que esperaba, no físicamente,
sino en cómo se asentó en mis manos, como algo definitivo. La letra de Gregorio en la etiqueta era inconfundible, letras rectas, ligeramente inclinadas, siempre preparado, siempre intencional. Me senté en su escritorio. La silla crujió como si lo recordara. Abrí la carpeta. La primera página era un resumen escrito a máquina, con viñetas, fechado 6 meses antes de que su corazón se rindiera. Había estados de cuenta bancarios, con saldos que no sabía que teníamos, fondos de inversión, dividendos, una pensión modesta, sí, pero acompañada de inversiones que habían crecido con constancia, nada extravagante, pero más que suficiente. Detrás, documentos de seguros. La casa, marcada como pagada en su totalidad. Hace 5 años, nunca dijo nada. Ahora recordaba cómo desviaba la conversación cuando preguntaba por las cuentas. Ya está arreglado, decía, y yo lo dejaba arreglarlo. Entonces lo vi. Una escritura, italiana. Seguí el nombre del pueblo Volterra, en Toscana. La descripción legal era precisa, densa, clara. Una villa pequeña, de un solo piso, terraza, olivos. La firma de Gregorio en tinta azul. Una nota adhesiva estaba pegada atrás. Para algún día, para la paz, no lloré. Tal vez debía hacerlo, pero había algo más limpio que la tristeza en ese momento. Algo como ser vista. Él lo había planeado, no solo para él, para nosotros, un futuro del que no hablábamos, pero que él reservó en silencio. No un sueño, sino una elección, un respaldo, un refugio. No se lo dijo a los hijos, claro que no. Ellos habrían hecho cuentas, medido contra colegiaturas, enganches, lo que ya habían presupuestado para mi duelo. No sabían de esta casa, no sabían de Volterra, no sabían de las manos cuidadosas de Gregorio, aún protegiéndome. Al final de la carpeta había una carta, sellada, sin marcar. No la abrí, todavía no. Tomé una hoja en blanco del cajón y comencé una lista. No para ellos, sino para mí. Pasos, nombres, cuentas por cerrar, cosas que conservar, cosas que soltar. Y al final, con otra tinta, escribí Volterra. Pronto. El mensaje llegó a las 6:12 de la mañana. Como una alerta del clima, empieza a empacar. La casa está vendida. Sin saludo, sin más puntuación que el punto final, como si fuera una transacción comercial y yo solo fuera el último inconveniente por resolver. 5 minutos después, otro mensaje. El primo de Amalia en bienes raíces encontró un comprador serio. Oferta en efectivo. Cierre rápido. Todos ganamos. Me senté en la mesa de la cocina y lo leí 2, 3 veces, como si repetir revelara alguna lógica. No había firmado nada. No había aceptado una visita. Ni siquiera contesté la última llamada de Tadeo, pero ahí estaba. La casa está vendida. Preparé un té en lugar de responder. Dejé que el silencio se alargara. Esa tarde, Amalia llamó. Estaba alegre, demasiado alegre. Solo queremos quitarte el estrés. Mamá, es mucha casa para una persona. Tú misma lo dijiste. No lo había dicho, ni una vez. Pero la dejé seguir. Piénsalo así, dijo. Tadeo y yo necesitamos un pequeño respiro ahora. Estarías más cómoda con menos que manejar. Y Paloma necesita ayuda el próximo semestre. Está pensando en estudiar en el extranjero. Ya tenían planes para el dinero. Claro que sí. Habían dibujado sus sueños en mi silencio. Revolví miel en el té. ¿Y a dónde crees que iré? ¿Hubo un instante de duda? Pues, siempre está la habitación de huéspedes aquí. O Tadeo mencionó un departamento asistido cerca de su casa. Algo sencillo, flexible. Le agradecí la llamada y colgué. Afuera, las rosas se inclinaban pesadas contra la cerca, sin podar, comenzando a marchitarse. Tomé la carpeta otra vez y busqué la escritura. Siguiendo la firma con el dedo, mi nombre, el de Gregorio, nadie más. Se habían construido su futuro sobre mi complacencia. Se llevarían una sorpresa con lo que estaba a punto de hacer. La oficina del abogado aún olía a cuero y polvo.
Ese aroma que Gregorio solía llamar serio. Solo había estado ahí una vez, hace años. Cuando actualizamos nuestros testamentos después del segundo intento fallido de Tadeo en un negocio, Valda Riz se levantó para recibirme. Como Gregorio siempre dijo que haría, señora Salcedo dijo. Juntando las manos con elegancia practicada, la estaba esperando. Sacó un archivo de su cajón antes de que me sentara. Gregorio fue preciso. Anticipó la posibilidad de presiones. Asentí. Abrió la carpeta y señaló la primera página. Su esposo actualizó todos los registros de propiedad hace 3 años. Quitó los nombres de sus hijos como herederos contingentes de la casa y la propiedad en Italia. Usted es, desde entonces, la única dueña legal. Dejé que eso calara, no con sorpresa, sino con un suspiro lento. Me había preparado para una pelea que no tendría que librar. Y la pensión pregunté, ¿usted es la única beneficiaria? Gregorio rechazó la cláusula familiar que la dividiría. ¿Y las inversiones todas a su nombre? Deslizó un sobre más pequeño sobre el escritorio. Esta es una cuenta aparte que creó el año pasado. La llamó su fondo de independencia. Adentro. Encontré una tarjeta de débito y una nota con el saldo 50,000 pesos, depositados mensualmente en silencio. Mientras yo hacía listas de compras y recortaba cupones como si apenas llegáramos a fin de mes, Valda inclinó la cabeza. Dijo que no quería que se sintiera atrapada, que si algo pasaba. Usted tendría opciones. De las de verdad. Sentí que la presión en mi pecho se aliviaba. Solo un poco. No por sorpresa, por confirmación. Gregorio había visto lo que yo no me atrevía a nombrar. No confiaba en ellos, dije. No creo que fuera cuestión de confianza, respondió con suavidad. Creo que quería devolverle el suelo bajo sus pies. Cuando salí de la oficina, el sol estaba bajo, pero cálido. No corría al coche. No llamé a nadie. Solo sostuve el sobre con ambas manos, como algo sagrado. Gregorio no me había dejado atrás. Me había dejado una puerta, y estaba a punto de cruzarla. Programé a los de la mudanza para el sábado temprano. Nadie lo sabía. No porque estuviera escondiéndome, sino porque no les debía un aviso. Las cajas ya estaban listas. Los trofeos de fútbol de Tadeo, aún pegajosos por el tiempo y con cintas desgastadas. Los libros de piano de Amalia, intocados desde la secundaria. La colcha que mi madre tejió. La mecedora que Gregorio restauró el verano después de su primer susto cardíaco. Todo empacado con cuidado. Etiquetado con marcador permanente. Para Tadeo Salcedo. Para Amalia Mendoza. Devolver al remitente. Los de la mudanza no hicieron preguntas. Eran eficientes, amables. Uno sonrió al levantar una caja etiquetada, recuerdos de Navidad. Los hijos se están mudando. Algo por el estilo dije. El piano fue lo más complicado. Amalia lo había pedido a los 8 años. Luego lo ignoró a los 10. Aún así, una vez me dijo que lo quería cuando tuviera espacio algún día. Decidí ayudarla a encontrar ese espacio ahora. Le di al encargado 2 sobres con direcciones. Uno para el nuevo departamento de Tadeo, otro para la comunidad cerrada de Amalia en las colinas. Toca el timbre, dije. Diles que son de Marcela Salcedo, cosas que quisieron alguna vez. Asintió y guardó los papeles en su carpeta. Cuando el camión se fue, la casa se sintió más ligera, no vacía, solo honesta. No quedaban fantasmas por explicar, ni recuerdos atados por obligación, solo espacio. Me paré en el vestíbulo, dejando que el silencio se asentara. No les había dicho que la casa no estaba en venta, no les había dicho nada, pero pronto abrirían cajas con su propio pasado, y tal vez, solo tal vez, sentirían lo que yo había cargado. Tomé la carpeta de Gregorio de la mesa y la puse con cuidado en mi bolso, el sobre con la escritura, la carta que aún no había abierto, la tarjeta de débito. Luego imprimí un boleto de ida y lo guardé dentro. Tadeo llegó exactamente a las 9. Como siempre, lo bastante temprano para imponer control, lo bastante tarde para mostrar que no necesitaba permiso.
Lo vi desde la ventana, paseándose antes de tocar el timbre, con una carpeta manila apretada, como si contuviera más verdad de la que tenía. Abrí la puerta con el vestido rojo que Gregorio siempre dijo que era su favorito. Tadeo parpadeó, descolocado por el color, el labial, la calma. Mamá dijo, entrando, necesitamos revisar unos documentos. El cliente de Gregorio está listo para avanzar. Solo falta tu firma. Cerré la puerta tras él. Tal vez quieras sentarte. No lo hizo. Empezó a hojear páginas, soltando números, ofertas de compra, detalles de depósito, ganancias netas estimadas, cuando hizo una pausa para respirar. Tomé la carpeta de sus manos y la puse en la mesa. No habrá venta, dije. Frunció el ceño. ¿De qué hablas? Nunca acepté poner la casa en venta. No firmé nada. Ilegalmente. No tienes autoridad para actuar por mí. Pensamos, Amalia dijo. Mamá, creíamos que era lo mejor para todos. Lo sé, dije. Y los dejé pensarlo. Pero la casa está pagada. No hay hipoteca. No la ha habido en años. Me miró. Y por primera vez vi algo distinto, no frustración, sino una chispa de entendimiento. El silencio que cae cuando alguien se da cuenta de que el juego ya terminó. Y el dinero, preguntó en voz baja. No respondí. No tenía que hacerlo. Esa pregunta no nacía del cariño. Era un cálculo desmoronándose. Me voy mañana, dije. Ya lo tengo todo arreglado. Abrió la boca. Luego la cerró. ¿A dónde? Caminé a la mesa y tomé la carpeta de Gregorio, a un lugar que no necesita permiso. Me siguió hasta la puerta. Su voz más débil ahora. Solo queríamos ayudar. No dije, querían control. Ayudar habría empezado por preguntarme qué quería. Abrí la puerta y la sostuve para él. Cuando salió, parecía más pequeño, como si la casa nunca le hubiera pertenecido realmente. La cerré con suavidad y puse el cerrojo. El aire en Volterra era más suave de lo que imaginé, olía a olivos y se movía despacio. Como si no tuviera prisa, Rosalia me recibió en la estación de tren. Como prometió, pequeña, cálida y llena de calma. Tomó mi maleta antes de que pudiera protestar y habló en un inglés cuidadoso, con un toque musical. Tu Gregorio, dijo, palmeando mi mano, dijo que vendrías cuando estuvieras lista, en la villa. Ya había llenado la despensa: pan, vino, queso, tomates que aún olían a sol. La reja del frente crujió como Gregorio describió en uno de sus cuadernos viejos. Y las persianas se abrían lo justo para atrapar la brisa del mar. Me mostró la cocina primero. Siempre dijo que la harías cantar. No hablé, no podía. Solo dejé que la sensación me envolviera, como algo que había estado guardado demasiado tiempo. Antes de irse, me dio un sobre color crema. Mi nombre, en la letra de Gregorio, Marcela. Si estás leyendo esto, significa que me adelanté sin ti. Odiaba la idea de irme primero. Pero necesitaba que supieras, no estás empezando de cero. Estás entrando en lo que soñé para nosotros. Tal vez intenten moverte, culparte, reducirte. Pero esta casa fue hecha para tu paz. Nadie puede quitártela. No a menos que tú la entregues. Por favor, no lo hagas. Ama lo que quieras amar. Quédate cuanto quieras. Vete si te parece, pero elige por ti. Estaré en el jardín. Siempre. Gregorio. Lo leí 3 veces antes de doblarlo de nuevo en el sobre. El jardín era salvaje, pero no abandonado. Los limones colgaban bajos, pesados y dorados, como esperando a que alguien los recogiera. Caminé por el sendero que él debió imaginar y me senté en la terraza con vista al valle. Esto era mío, no solo la tierra, la quietud, la elección. Tomé mi teléfono, no para revisar mensajes, sino para abrir la cámara, y por primera vez en años, tomé una foto solo para mí. Mi teléfono vibró mientras cortaba tomates en la cocina silenciosa. Casi lo dejé sonar, pero al ver el nombre de Paloma, me limpié las manos y contesté. Abuela. Su voz se quebró en la segunda sílaba. Me apoyé en la encimera. Acabo de enterarme, dijo. Sin saludos, sin preámbulos. Mamá me lo contó como si fuera una carga que me ha estado llevando.
que has estado enviando dinero cada mes. 2 años. 500 pesos. ¿Por qué no me lo dijiste? Respiré hondo. Porque no quería que cambiaras cómo me veías. Ella se quedó callada, pero podía escuchar su respiración. Pensé que mamá y tío Tadeo te estaban ayudando, dijo al fin. Hicieron que pareciera que apenas podías con todo, que eras vieja, frágil. Esa versión de mí les era más útil. Me siento estúpida. No dije, solo desinformada. Tienes derecho a crecer. ¿Dónde estás?, preguntó. Su voz más suave ahora. Italia. La villa que tu abuelo compró antes de irse. Estaré aquí un tiempo. ¿Puedo ir? La pregunta cayó con peso. Necesito verte. No solo para disculparme. Quiero entender quién eres de verdad. Volví al tablero de cortar. Los tomates sangraban sobre la madera. No sé si estoy lista para que me vean del todo. Dije en voz baja. Ya te veo, dijo ella. Al menos yo. Cerré los ojos. Las vacaciones de primavera son en 2 semanas, agregó. Pago mi boleto. No, no lo harás, dije. Vendrás. Y será una visita, no un pago. Entonces déjame cocinar una noche, dijo, y sonreí. Seguimos hablando mientras terminaba la ensalada, y ella me contaba de una clase que odiaba y un chico que no le gustaba del todo. La llamada terminó con una promesa simple: ella vendría. Puse la mesa para 2. Paloma llegó justo después del mediodía, con el cabello en una trenza suelta, los ojos rojos por el vuelo pero abiertos con algo que parecía veneración. Me abrazó fuerte en la reja, sin dudar, sin formalidades, solo brazos envolviéndome, como si hubiera recordado quién era yo y no quisiera olvidarlo otra vez. Adentro, caminó despacio por cada cuarto, deteniéndose en la cocina, pasando los dedos por los azulejos. Él eligió esto para ti, dijo en voz baja. Asentí. Lo hizo. Comimos en la terraza pan fresco, mozzarella, higos. Masticaba despacio, mirando el paisaje. Luego se volvió hacia mí como si hubiera guardado las palabras más tiempo que la comida. No quiero volver, dijo. No respondí de inmediato. Ella esperó. Terminaré la escuela. Claro, pero quiero tiempo para saber quién soy cuando no estoy actuando. Actuando. Para mamá, para los profesores, para todos los que esperan que sea algo antes de que sepa qué quiero. Le serví más agua. No necesitas explicarte. No conmigo. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Estaba equivocada contigo. Eras joven, era floja. Creí lo que era fácil, que estabas cansada, que necesitabas que te manejaran, que no estabas manejando todo ya. Sentí el calor de su mano moverse por mi muñeca como un pulso pequeño y constante. Más tarde, caminamos juntas por el pueblo. Saludó a Rosalia como si fueran viejas amigas, en el café. Practicó su italiano torpe y hizo reír al panadero. La vi adaptarse al ritmo de un lugar que no sabía que existía hace un mes. Y sentí que algo en mi pecho, anudado por años, se soltaba. Esa noche, nos sentamos bajo los olivos mientras el sol caía. Paloma trenzó mi cabello mientras yo pelaba naranjas. No había planes, ni hojas de cálculo, solo aire, piel y respiro. Tal vez me quede un tiempo, dijo de nuevo. Puedes, dije. Siempre pudiste. Y mientras el viento rozaba las ramas, lo sentí por fin no alivio, no cierre, solo un espacio lo bastante amplio para empezar de nuevo.